Están todas, esta por ejemplo es una radiación electromagnética, el AM, el FM, un láser, una luz infrarroja. Todas tienen los mismos principios físicos, todas tienen longitud de onda, frecuencia, ¿sí? Pero interactúan de manera diferente en el tejido. Quiere decir que cuando llega la luz y llega al tejido, algunas se mueven de manera distinta, otras tienen mayor absorción, otras mayor refracción, otras mayor reflexión. ¿Sí? ¿Sí queda? Bueno, eso es lo único que tiene que comprender de esta parte. ¿Sí? A ver, si yo les digo alta frecuencia o baja frecuencia, ¿quiere decir que son más rápidas? ¿Hay unas más rápidas que otras? ¿Sí? No es cierto, que todas viajan a la velocidad de la luz. Exactamente. Todas viajan igual. ¿Sí? Lo que cambia nada más es la frecuencia, la longitud de onda. Por ejemplo, las de mayor longitud de onda tienen menor frecuencia. Las de menor longitud de onda tienen mayor frecuencia. Son inversamente proporcionales. La longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Pregunta del examen. ¿Cómo fue? La longitud de onda y la frecuencia son inversamente proporcionales. Que las de mayor frecuencia tienen mayor penetración. ¿Sí? Las de mayor frecuencia tienen mayor penetración. Sí, es muy comprobable. Un láser, entre un láser y un infrarrojo, ¿cuál tiene mayor penetración? El láser, ¿cuál tiene mayor longitud de onda? Infrarrojo, ¿mayor frecuencia? El láser. ¿Sí quedó acá? Sí. Una frecuencia tiene frecuencia baja y una velocidad. Deja la de la luz. A la misma velocidad. Lo que pasa con la radiación. ¿Qué pasa? ¿Por qué la radiación solar es diferente? Porque son de longitudes muy largas. No. Muy largas. De frecuencias bajas también. Ahorita lo vamos a ver. ¿En dónde lo tengo? Bueno, vamos aquí. Y luego vamos con. ¿Esto ya va? Eso ya. Y esto. Sí. Las V son de las más largas que colocamos. Por ejemplo, estas son altas frecuencias. Todas estas son altas frecuencias. Y tenemos de las largas, las V, de las medias, las tipo A, de las cortas, las tipo B, de alta frecuencia, ¿eh? Entonces, las V tipo B son, no, tipo A, las V de tipo B son las más peligrosas, ¿no? Para el cuerpo. Tiene mayor frecuencia. Las largas son de mayor frecuencia, pero su longitud es menor, pero su longitud es más larga. ¿Sí, claro? O hacemos una. Aquí vienen. Para más detalles. Déjame decirlo. Aquí está, miren. Este es el ejemplo. Esta es la frecuencia, miren.
a la 17. Estamos hablando de nanómetros. La frecuencia siempre se va a venir en unidades de metro, en nanómetros. ¿Sí? Digo, la longitud de onda siempre se va a venir en unidades de metro, la longitud de onda. Y la frecuencia se va a medir en Hz. Y vamos a regresar al ultravioleta. Este es el que viene del sol. Hasta aquí es el espectro visible entre el infrarrojo y el ultravioleta. ¿Sí? Los ultravioletas, por encima de los ultravioletas ya no son perceptibles. Ahora lo que vamos a ver, fíjense cómo va aumentando la frecuencia y va disminuyendo la longitud de onda. Es un picómetro. No le dicen. Milímetros, kilómetros. En distancia. O sea, es que esa abarca Al en aumentar distancia. la frecuencia disminuye la longitud. O sea, por ejemplo, la longitud Eso de es lo onda. que decía, creo que son inversamente proporcionales. Sí, este es un hertz, por ejemplo, ¿no? En una longitud de onda. Vamos a ponerlo en esto que sea 1 metro, ¿no? Suponer que sea 1 metro. Ahora esta serían 50 centímetros de longitud de onda. ¿Sí queda? Y así, entre más pequeñita la voy haciendo, se va disminuyendo la medida. ¿Ya quedó? ¿Sí? ¿Sí o no? No. El de mis años. Ya me lo volaron. Hasta los borradores se vuelven. Lo vamos a cobrar. Bueno, ¿sí queda esa parte de la locura? Por eso es que, fíjense, otro ejemplo es como viajan o sea, nosotros vamos en el auto y el AM y el FM solamente tienen cierto alcance. No quiere decir que ya no sigan viajando, porque acuérdense, el vacío es en todo. O sea, el vacío está en todo el universo. Por eso es que hay ondas AM y FM que se escuchan en el universo. Pero el espectro perceptible solamente tiene cierto alcance. ¿No? Bueno, pasamos a... Deberían alcanzar más que 92.1, tiene más longitud. ¿Sí? Bueno, llega más lejos, ¿no? Y creo que sí, ¿no? Si vas en la cartera, los últimos que escuchas son los 100 y tantos, ¿no? ¿Sí? ¿O no se han fijado en eso? Bueno, vamos a la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia, esto se viene en el examen, ¿eh? Es la distancia de un punto de una onda de propagación hasta el mismo punto en la onda siguiente. O sea, el punto de inicio hasta el punto de término y el punto donde inicia la otra onda. O sea, este es
una onda, dos ondas, ¿sí? Esa es la longitud de onda, el punto de inicio de una onda hasta el otro punto de inicio de la otra, ¿sí? Hay una onda, sería... ¿Ya están en onda o no? Y por decir, No sé ni si qué fuera onda. una corriente monofásica, una onda sería nada más un... Bueno, ahora, si tenemos una corriente monofásica, este es el ejemplo 1 y este es el ejemplo 2. Bien. ¿Cuántas ondas tenemos aquí? 4. Porque aquí inició una onda y aquí terminó, pero aquí inició otra onda. O sea, es donde inicia una onda y donde vuelve a iniciar la otra onda. ¿Sí? Ahora, ¿cuántas ondas tenemos aquí? 3. Exactamente. ¿Dónde está la longitud de onda? ¿Aquí o aquí? ¿En la línea número 1 o en la línea número 2? En la 2. En la 2, porque es hasta donde inicia la otra onda. ¿Ya quedó? No, yo no entendí. A ver cómo estuvo otra vez, por favor. Sí. Aquí, la onda, tenemos 3 ondas, ¿no? Pero la longitud de onda es hasta el punto número 2, que es donde inicia la otra onda. Ah, ok, ya. No donde termina, sino donde inicia. Listo, vamos con periodo. La longitud de ondas en centímetros. Pero hace rato habías dicho que en metros, ¿no? O metros que indica el tamaño de... Ahora, Ahí sí ven kilómetros. la velocidad de propagación va a ser digamos, esta fórmula es la longitud de onda por frecuencia. O sea, la velocidad de propagación es igual a los hertz por nanómetros, o metros, o centímetros, o milímetros. ¿Sí? La velocidad de Propagación, La velocidad. que no es lo mismo que la velocidad de transmisión. Bueno, ¿eso? La velocidad de propagación es igual a lo que quieras por nanómetro. Bueno, nanómetros. Nanómetros, es kilómetro. Frecuencia, esa es importante. Es el número de oscilaciones o vibraciones de onda que ocurren en un segundo y se expresan en hertz. ¿Sí? Ya todo esto es una onda. Estamos hablando de ondas y de tipos de onda y de formas de onda y longitud de onda, pero es una onda. Es una onda. Una onda. Es una variación que tiene movimiento cuando se la aplica a una fuerza o en este caso la frecuencia o la línea de Sí, es una variación, una perturbación o vibración de un evento en el espectro electromagnético, ¿no? ¿O vibración de qué? En el espectro electromagnético. Bueno, pues vamos, lo podemos dejar, es una porque también hay ondas mecánicas, ¿no? Y esas ocurren en el espectro, no ocurren en el espectro electromagnético, sino en el medio acústico. Entonces, una perturbación o vibración en cualquier medio, ¿no?
como la mecánica. Pues si dejan a través de un periodo, pues se puede hacer. Bueno, ya, ¿no? Ya quedó bien claro, ¿no? El número de oscilaciones o perturbaciones o vibraciones. A ver, ¿cómo? ¿Qué es? Ese es el número de vibraciones, perturbaciones, oscilaciones que ocurren en un segundo. ¿Sí? A la cuenta sería una perturbación o una oscilación en un medio. Ajá. Y las frecuencias son el número de perturbaciones. Acá siento frío, acá No, eso no. Ciclo. El ciclo es la cadencia completa de una onda con o sin pausas. Desde el momento que se inicia hasta que comienza la siguiente. ¿Sí? Esa es como la locomoción, el movimiento. Es un ritmo, ¿no? Como un ritmo. Y el periodo es el tiempo que dura una cadencia o ciclo completo. ¿Esto quiere decir? El ciclo por ejemplo, esto es el ciclo, ¿no? Desde aquí hasta acá. ¿Sí? No, perdón. Este es el periodo. Y el ciclo es este. Este es un ciclo completo, desde el momento que inicia hasta el momento que termina. Y el periodo es este. Desde el momento que inicia hasta que inicia la música. Es la cadencia completa de una onda con unos pausas. Desde el momento que se inicia hasta que comienza el siguiente. Sí, es cierto. Sí, porque no. El ciclo es. El ciclo es desde donde está la 1 hasta la 3, ¿no? El ciclo es este. Vamos a lo borro y lo vuelvo a hacer. El ciclo viene siendo este. ¿Sí? Ah. Y el periodo son los tres, ¿no? El ciclo son los 3 periodos. El periodo son los tres. Ajá. Y el periodo es el tiempo, ¿no? Solo el tiempo ya. No, yo estoy bien, yo estaba bien como lo había hecho. No, yo estaba bien. No, fíjense. Es que están leyendo mal. Es que sí, yo estaba bien. El ciclo es la cadencia completa de una onda, bueno, sin pausas. Pero el periodo es el tiempo de una cadencia completo. Esto de aquí es cadencia. Ay. Es el periodo. Se inicia hasta que comienza la siguiente. Es que ahí, si esto lo dice Manuel, que el tiempo puede tener, no sé, por ejemplo, mucho. Ahí puede ser 3 segundos,
A ver, cada división es el ciclo. Sí, cada división es El periodo Sería más bien que cada división. Eso sería el periodo. ¿Alguien tiene el morillo aquí? Porque en el entrada de esta mañana dice que el periodo es seguido. No sabemos cuánto tiempo está durando. ¿Está de acuerdo? Y dice que el ciclo de la cabeza completa de una hora y la de 10 horas. Este es tiempo. Ese es el tiempo de la longitud. Sí, tiene razón. ¿Está bien? Y obviamente cada división es un periodo. En el conjunto de esos tres va a ser el ciclo completo. Pues ¿Alguien dice, tiene el Rodríguez Martín? Digo, el morillo. es lo que estoy buscando, ¿qué página? ¿Sabes? ¿Cuál es el morillo? ¿El de Manual de Terapia Física? A ver, hay controversia aquí. Te va a dar en la espalda ahora. Tienes que hacerte para adelante tú. No va a dejar de seguir, no va a dejar de escupir. El de Morillo es el manual de medicina física, ¿no? Aquí lo tengo. Busco la parte del periodo. Viene una longitud de onda. Tiene una onda y ahí explica todo. ¿Te acuerdas más o menos por qué página? Es en el capítulo de terapia. ¿Nadie lo tiene? Sí, aquí lo tengo. Vamos. Es como que da la onda y en un punto de máxima amplitud. El siguiente. Ah, ok. Dígame, señor. Es que la clase pasada dijo que un ciclo era el inicio y el periodo de una onda. Ah, es cadencia, ¿no? Ajá. Y el periodo es el número de ciclos por un segundo. No, pero ya está bien, ya me acordé. O sea, sí está bien lo que el ciclo sí está bien. Es la cadencia. La cadencia es esto, el ciclo completo. ¿Sí? Esto es un ciclo. Y el periodo es cuando recorre toda la amplitud y el ancho de pulso. Es el tiempo que tarda en recorrer su amplitud y su ancho de pulso. Esto es un periodo. Esto es un periodo. En este caso sí estaba viendo, o sea, si es aquí, el periodo. Bueno, pero de hecho al revés, ¿eh? El periodo es esto. El ciclo es esto. El periodo siempre va a recorrer una amplitud que es vertical y un ancho de pulso que es horizontal. ¿Sí? Tenemos tres periodos. ¿Sí queda? A ver, déjame, es que yo tenía otra presentación. Que les dije que mis clases se las compro. Búscalo aquí. ¿Ya lo tienes ahí? Yo tengo el morillo aquí. Donde dice alfabético, Ajá. busca periodo. ¿Manden? Es muy parecida, ¿no? Pero sí. Solamente que
lo vamos a manejar solamente para el recorrido y la longitud de onda la medimos como unidad de medida, ¿no? ¿Sí? Ya con eso no hay pierde. ¿Sí o no? ¿Avanzamos o...? Ok. En esta, el ciclo es con o sin pausa. Hasta aquí. ¿Sí? Este no tiene pausa, ¿no? ¿Eso se convertiría en un ciclo? ¿O no? Un ciclo. El periodo En este caso vendría siendo lo mismo el periodo que el ciclo, ¿no? Porque ahí, como dice, hay una interrupción. es que el periodo es... Ajá. Ok, el periodo es esto. ¿Ya lo conocen? Estoy buscando. Es que en el de Morillo viene muy sencillito. No lo encontré. Aquí lo estoy en esta parte, pero. Manuel Morillo, ¿no? Bueno, lo repasamos, ¿no? Por eso te digo que tú lo cheques porque ya lo conoces. Entonces, a ver ahí. Nada más le das por delante y por atrás. Ya más o menos sabes dónde lo viste. ¿Saben qué? Aquí hay un problemita porque para algunos la longitud de onda es la unión de dos crestas o dos valles. Y dos crestas es la longitud de la onda. Entre las dos crestas. Como periodo. ¿Qué hacemos? Lo dejamos para... Tu tarea. Para investigarlo, porque yo también tengo esa... Porque yo si ponemos la longitud de onda, algunos dicen que la longitud de onda sería la unión de dos crestas o de dos valles. Así, de dos valles y de dos crestas. ¿Qué dice lo mismo? Bueno, sí, lo mismo. ¿Sí? Esto no es lo mismo que un ciclo. No, porque el ciclo viene siendo hasta que empieza la otra. ¿Sí? Ya hay una diferencia. Esa es la definición que yo le di.
Ajá, pero esa es la clasificación que les di, pero de acuerdo a lo que tengo aquí, ya no concuerda. Varió. Por eso es que lo tienen que investigar esa parte nada más. Ok. ¿Qué es un ciclo y qué es un periodo? ¿Qué vamos a estudiar de una onda? Su tipo de onda. ¿Sí? Si es triangular, si se encierra, si es platón, si es la que tenga, ¿no? ¿Qué vamos a estudiar de la onda? La frecuencia, ¿no? ¿Cuántas hay en un segundo? El ancho de pulso y la amplitud. Ancho de pulso horizontal, amplitud vertical. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué te gusta diciendo? Desde que no, hasta que termina el programa, ya no está el periodo. Ajá, miren, por ejemplo, Inicia hasta termina. Es muy fácil también. esta de aquí, Cuadrada. esta de aquí va a ser la amplitud. Y esta de aquí va a ser el ancho de pulso. ¿Sí? ¿Vale? Ajá. ¿Qué es lo que Pues nos para falta? calcular la ¿El frecuencia es periodo? 1. Podría ser ciclo periodo. No. Casi. La longitud de onda no. Es la longitud. Esta no, esa es amplitud. Ajá. Longitud es. Bien. Continuamos. Casi, no, es que me falla una. Bueno, ¿cuál es el tipo de onda? ¿Qué es un tipo de onda? Y es un patrón. Es un patrón creado por la elevación y la caída de la corriente. ¿Qué tipo de onda es el patrón creado? Sí. Por la elevación, o sea, tipo de onda. ¿Sí? Tipo de onda es un patrón creado por la elevación y la caída. O sea, por la elevación y la caída. ¿Sí? Tipo de onda. Y si es un patrón, quiere decir que se repite. Cuando hablamos de patrones es que se repiten. ¿Sí? El número de la frecuencia, pues el número de ondas por segundo. El ancho es el periodo que tarda. Ancho del pulso. Es el ancho de pulso. Es el periodo que tarda. O sea, el ancho de pulso es este que tarda en fluir la corriente durante una onda. ¿Sí o no? A ver. Más sencillo. Esto de aquí
va a ser la amplitud. De aquí a aquí, el ancho. ¿Sí? ¿Sí o no? Esto de aquí a acá es en tiempo. ¿Sí? Muy bien. Amplitud es la distancia vertical desde el punto más alto al más bajo. O sea, desde el punto más alto, que es este, al punto más bajo, que es este. ¿Sí? ¿Sí o no? Distancia vertical desde el punto Más bajo y más alto. Seguimos. Ya lo vimos, central del espectro. Este es otro tipo de ejemplo. Eso no. Tampoco. Hemos acabado la parte de biofísica. ¿Sí? Ahora sí ya. Bueno, nos quedó un poquito ahí complicado lo del periodo y ciclo, ¿no? El periodo de una oscilación es el tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. El concepto aparece tanto en matemáticas como en física y otras áreas de conocimiento. O sea, ese es el tiempo, ese es el periodo del tiempo que existe entre onda y onda, entre cresta y cresta, por decirlo de una manera, es un periodo. ¿Sí? Y el ciclo sería todo el complemento, o sea, desde donde inicia hasta donde termina. La misma onda. La misma onda. Bueno, se los prometo checarlo y se los paso. Porque es que se confunde mucho el periodo ciclo y la longitud de onda. El tiempo que va alargando, ¿Cuál se los? va haciendo. Entonces este tiempo que hay aquí y acá, ¿sí? Esto sería el ciclo. Y este sería el periodo. ¿Entendiste? El ciclo empieza, deja que se cierre otra vez. El ciclo sería este. Aquí empezó y aquí termina, ¿no? Y este sería el periodo. Entre cresta y cresta. Dice, el periodo es una oscilación u onda. El tiempo transcurrido entre dos puntos equivalentes de la onda. El concepto aparece tanto en matemáticas, dice. En el mínimo lapso se separan dos instantes en los que el sistema se encuentra exactamente en el mismo estado, mismas posiciones, mismas velocidades, mismas amplitudes. Así el periodo de oscilación de una onda es el tiempo empleado por la misma en completar una longitud de onda. No, entre cresta y cresta. O sea, yo digo entre cresta y cresta porque es una forma de resumirlo rápidamente. Aquí empieza, aquí termina. Bueno, hay que estudiar. Segundo periodo, el periodo nada más es el tiempo. Claro. El tiempo en el ciclo. Es eso, entonces es casi lo mismo. Nada más que uno se llama y otro es como La forma del ciclo. Bueno, este es un cuadro comparativo. No está muy bien que digamos. Lo que pasa que, como les digo, perdí todas mis presentaciones. Entonces, las estaba tratando de recopilar todas. Por eso que son tantas. Las tenía todas separadas. Entonces, estos son mis trabajos anteriores con más tabla que tenía. No está muy bien la tabla. Vamos con la tabla. Bueno, entonces, fíjense, por ejemplo, aquí dice que la baja frecuencia tenemos parádica, grave, dinámica exponencial, TENS, pulsos monofásicos.
mediana frecuencia, pulse TENS, pulsos compensados. Y eso no es cierto. ¿No? ¿Cuáles son las corrientes de mediana frecuencia que encontraron? Son las inter... ¿qué? ¿Cuáles corrientes de mediana frecuencia que encontraron? ¿Saben? De mediana frecuencia. De media, la galvánica, la interferencial, la rusa. Nada más esas tres de estas loquitas. Bueno, la galvánica no es de media frecuencia. Bueno, en el libro decía que era de media frecuencia. ¿Quién dice? ¿Se puede? La galvánica es de baja frecuencia. ¿Sí? Niños, baja frecuencia. De mediana frecuencia nada más tenemos la interferencial y la COTS, la rusa. La rusa. A ver, ¿de baja frecuencia? Baja frecuencia, parálica, galvánica, electroforesis, Travers de dinámica exponencial, TENS, mediana es la más la rusa y la interferencial. Y ese es el cuadro comparativo más o menos que decíamos. Por ejemplo, esto es algo que quiero, bueno, de lo que quiero que hagan. No, en corrientes eléctricas nos sube, no, de alta frecuencia tenemos la diatermia, la microonda, la microonda, nada más. En altas frecuencias. El ultrasonido también es alta frecuencia. Ultrasonido terapéutico. La onda de química también. Los de alta. Microonda y alta. ¿Es de alta frecuencia? Me lo voy a bajar porque como que ya se me olvidó. Bueno. Apágalo ya. Las bajas frecuencias, parálicas, Travers, diadinámicas, exponenciales, TENS, TES, EMS, La diadinámica. compensados y monofásicos. Pero digo que esta está mal, esta está mal. Está mal, esta es de acá. TENS, pulsos monofásicos. Los TENS con todas sus variantes, las dinámicas con todas sus variantes. Hay más, pero ahorita no los puedo recordar. La rusa y la interferencial, ¿de cuál diferencia? La media es rusa y COTS. Digo, es lo mismo, es lo mismo, rusa y COTS. Interferencial. ¿Pero va a contar más? ¿Mande? ¿Va a contar?
Los microcorrientes. La microcorriente está en media, en baja digo. Que es MEPS, ¿no? Microcorriente. En MEPS. También entra ahí. Hay más, pero ahorita no estoy calculando bien. Entonces la galvánica también, maestro. La galvánica y la electroforesis también son baja frecuencia. Estas son acá sí también, baja frecuencia. ¿Sí? Sí. Bueno, aquí este cuadrito. Es un cuadrito comparativo que estoy trabajando con el libro de TENS. Si hay en cuenta encontrar muchas variantes, ¿no? Que TENS convencional, que TENS en ráfaga, que TENS endosfílico, que TENS para electroacupuntura convencional. Son como 4 a 8 modalidades. No, es un mismo equipo, pero con una le cambias. ¿Qué cambia? La frecuencia. ¿Sí? Por ejemplo, dice aquí, TENS de 100 Hz por una dinámica bifásica, monofásico en mega, quiere decir que esto es una intensidad moderada en miliamperaje. Vamos a buscar un punto de dolor. Su aplicación va a ser fibras aferentes y es rápido el estímulo. O sea, es una agudización. Utilizo esta corriente a 100 Hz. ¿Cuánto dura esa anestesia? ¿Cuánto dura? De 20 minutos a 2 horas. No más. Cuando es intenso. ¿Y cuántas veces puedo aplicar para hacer esto? Hasta cada 2 horas, cada 4 horas. Ustedes lo pueden aplicar como medicamento, cada 4 horas. Es más, hay técnicas donde lo aplican 2 horas seguidas, hasta 24 horas seguidas, un TENS. ¿Sí? Las paliativas en pacientes pues ya desahuciados o postoperados pueden manejar una corriente como TENS con una intensidad baja a 4 horas, cada 2 horas 30 minutos por ejemplo, o 2 horas continuas al día. Sí, bueno, si está en casa si lo utilizas, si el paciente es consciente y todo, pero si no, tú vas y lo pones y ya. Un TENS, pues hay variedades, bueno, pueden encontrar en el mercado desde 1,000 pesos hasta 5,000 pesos, ¿no? Bueno, esto que dice aquí MF es monofásico, ¿sí? El interferencial 90-100 Hz. Te van a decir, ¿cómo que la interferencial es de media frecuencia y está modulada abajo? Lo que pasa es que la interferencial se modula a baja frecuencia de 0 a 200 Hz, 250 Hz. Entonces, esto de aquí es modulada, ¿sí? Modulada a 90 a 100 Hz. ¿La interferencia se modula de cuánto? De 0 a 250. Por ejemplo, esta es una intensidad moderada. Podemos trabajar en punto doloroso, nervioso, dermatoma. Y es prácticamente el mismo efecto. Analgesia rápida, pero poco duradera. ¿Sí? Y sin en cambio, un TENS de 3 a 2 Hz, una interferencial de 10 a 50, una Traver que trabaja aquí 142, 143 Hz, unas diadinámicas, aquí les digo que puede hacer mucho tiempo, ¿no? Diadinámicas en sus modalidades difásicas, largos periodos y cortos periodos, con una intensidad elevada en el punto doloroso, en el miotoma, logramos una analgesia supraespinal y cortical. Entonces esto es el efecto, el paciente no lo siente inmediatamente, sino lo siente durante más tiempo y es de liberación muy prolongada, o sea, dura más tiempo. Esto es
electroacupuntura o analgesia acupuntural de 1 a 10 Hz, más usuales de 3 a 2 Hz. ¿Sí queda? Bueno, digo, este es el cuadro anterior, el otro nosotros nos tenía muchos mejores, ¿no? Se me pregunta mi información. Salud. Bueno, luego que sigue. Maestro. Que no me lo regularon. Que no sabía por dónde se lo iban a encargar. Si de este lado o de este lado. Que usted decida. No le cobró de encargar. ¿No me lo cobró? No. No me lo hizo, ¿no? Fueron 76 pesos. Muchas gracias. No, al contrario, maestro. Entonces me dejó un... Una goma. ¿Algo? ¿Listo? Bueno. Gracias, nos vemos, profesor. Que esté muy bien. Gracias, Buenas tardes. Contraindicaciones generales. Generales de toda la electroterapia, ¿eh? Tuberculosis pulmonar. Ulceraciones, esta, vamos a dejarla como precaución. Precaución. Injertos cutáneos, ¿sí? Osteosíntesis, precaución. Miren, DIUS, precaución. Neoplasias o tumores se usan ya en situaciones paliativas. El paciente ya se va a morir, tiene mucho dolor, le ponemos TENS. Ahí sí lo podemos utilizar. Pero antes no. ¿Sí? Sí, pues ya no. Cuando el paciente ya está desahuciado, se va a morir en unos cuantos días o semanas, le podemos poner TENS, ¿sí? Para mitigar el dolor, siempre y cuando esté prescrito por un oncólogo o un médico internista. ¿Sí? Si no, no. Porque como es a nivel hospitalario, y ustedes lo hacen porque sí, pues se meten en broncas. Ni siquiera un médico general lo podría prescribir por un médico internista o un oncólogo. ¿Sí? Embarazo o metorragias, pues no está totalmente comprobado, pero a lo mejor sí no lo ponen. No se meten en problemas. Trombosis, sí, todas están contraindicadas en trombosis. Procesos inflamatorios agudos, esto es una precaución. Porque si ustedes leyeron, por ejemplo, TENS e interferencial, encontraron que esos son antiinflamatorios, ¿no? Entonces no hay problema, ¿no? Pero como es agudo, hay veces que el paciente no soporta la presión de los electrodos. Por eso. Marcapasos, dispositivos electrónicos o implantados, eso sí. No. Bueno, infecciones locales y generales. Por ejemplo, infección local, una herida que está infectada, ¿sí? Generalizadas, por ejemplo, cuando estén cursando con problemas de fiebre, cuando la infección esté marcada, ¿no? Ahí sí, porque podemos proliferar esa infección. Pero si no, no está. Tengo un poco de infección, no hay problema, ¿no? No hay problema. ¿Listo? Si hasta la temperatura está elevada, sí. Sí, pero si está... Ah, no, también, bueno, generalizada también no se pone. Pero si nada más, si hay dolor, si hay un cólico visceral, pero no estoy seguro de la infección y no hay fiebre, lo puedo poner para calmar el dolor. Ay, nos vamos ya a los tipos de corrientes. También en el DIU, precaución. Ah, sí, les explico por qué. En las ulceraciones, si no están infectadas, se puede tratar con microcorriente. Con microcorriente es la que se utiliza. O con iontoforesis, la úlcera.
Las oscilaciones pueden trabajarlo con microcorriente o con iontoforesis. ¿Sí? ¿Hasta qué hora? Está bien fácil. Sí, pues nomás son puras conceptos y eso. La que no les voy a preguntar va a ser periodo, ciclo y longitud, ¿no? Es así. Que quedó la duda, ¿no? Opción múltiple. Sí. Por lo menos en osteosíntesis in vivo. Estamos hablando del material que está dentro del cuerpo. Y algunos son de acero inoxidable, otros son de titanio o aleaciones metálicas, ¿no? Que son buenos conductores, ¿no? Son buenos conductores eléctricos. Como son buenos conductores eléctricos, quiere decir que la energía va a fluir por ahí. Eso no es malo. Lo que es malo es alrededor del tejido. Alrededor del material. Alrededor del material el tejido está haciendo como aislado, ¿no? Se está protegiendo porque es un cuerpo extraño. La corriente va a fluir ahí y va a aumentar la temperatura en esa zona. Si aumenta la temperatura en esa zona, cambia el pH. Si cambia el pH, en esa zona se empieza a oxidar. ¿Sí? A nivel microscópico. Si se oxida, puede desplazarse o rechazarla. ¿Sí? Pero hay corrientes que son de vector difuso, como la interferencia. La interferencia se puede utilizar en esos casos. La interferencia se puede utilizar en esos casos en corrientes de modulación de 80 a 150. ¿Listo? ¿Qué hacen? Bueno, ya acabamos todo lo que es física, biofísica. Hasta ahí va a venir el examen. Ya lo que sigue de electroterapia, pues prácticamente ya va a ser llenar los cuadros. Ustedes con sus tablas, yo les voy a ir dando la clase. O sea, por ejemplo, mi nota sigue corrientes aperiódicas, ¿no? O de Adams, que ustedes no las... Sí las deberían haber encontrado, ¿no? No, como de Adams no me acuerdo de verlo aquí. Bueno, esas no se usan, ¿no? Entonces, les sugiero que se traigan unas tablas las que encontraron y se traigan unas en blanco. Por ejemplo, estas que no las tienen, pues las van llenando, ¿no? Pues, por ejemplo, esta corriente periódica, yo les doy el concepto, la frecuencia, los tiempos, y ustedes ya nada más lo utilizan. Para que eso se les quede como la clasificación, eso ya es teoría, la indicación van llenando las que les faltan o las que no ven, no saben si las tachan, ¿no? Por ejemplo, yo les digo, indicaciones, analgesia o procesos inflamatorios. Y por ahí les dicen, no, pues yo encontré que también para contracturas musculares. Y yo digo, no, para contracturas musculares, ¿no? La tachan de tabla. ¿Sí? O, para contracturas musculares, sí. O por allá me dicen, no, pues también para neuralgias, ¿sí? Neuralgias, sí, porque es para dolor, ¿sí? Y ya ustedes van llenando y mejorando sus tablas. Que al final de cuentas es lo que me importa, ¿sí? Bueno, igual, el EDUC, ¿sí la encontraron? Son de las viejitas. ¿Te señores esto? Microcorriente. Sí, eso sí. Son con las que vamos a empezar, farádicas. Sí. Son difíciles las farádicas, ¿no? Con esas hacen el electrodiagnóstico. Entonces vamos a empezar con esas 4. Y yo creo que vamos a alcanzar unas 16. Pues, a ver si acabamos con las siguientes. ¿Sí? Bueno. Vamos a acabar la clase. Vamos a hacer... Algunos que dan con bajas. Son poquitas.
¿Quieren hacer una ayuda de repaso de lo que vimos en agentes físicos para el examen? ¿Cuándo? Bueno, ¿cuál es el objetivo de los agentes físicos? Ah, no, ese es el objetivo de la clase.